Juan capítulo 53 al 71. Dice la palabra de Dios. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio a quiénes eran los que no creían y quién le habría de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Hermanos, así concluye el capítulo 6 de esta manera. Jesús, así termina el discurso que comenzamos a estudiar la semana pasada acerca del pan de vida. Hermanos, quiero hacer un repaso para poder entender bien el tema de esta enseñanza. El evangelista, el apóstol Juan, nos ha ido narrando los acontecimientos, ciertos acontecimientos del ministerio de Jesús, no todos. Pero Juan se ha enfocado en irnos narrando algunos acontecimientos, algunas señales, algunos milagros, algunos discursos que ha tenido con algunas personas. Pero también se ha encargado no solamente de decirnos qué fue lo que hizo, sino la reacción de las personas que recibieron o que presenciaron alguna señal o presenciaron alguna enseñanza de Jesús. El evangelista, el escritor de este evangelio, ha puesto claramente cuál ha sido el resultado en los corazones de las personas que habían presenciado determinada señal o determinada enseñanza. Así es que, hermanos, nosotros podemos hacer un resumen a grosso modo de lo que Juan hasta aquí nos ha ido mostrando. En el capítulo 2 vemos cómo Juan nos ilustra cómo Jesús inicia su ministerio público. Y lo primero que Juan hace es mostrarnos a Jesús entrando en el templo en Jerusalén, haciendo un azote de cuerdas y sacando del templo a los cambistas, a los vendedores, y dando una dura reprensión a quienes estaban encargados de ese lugar. En el verso 23 vemos el resultado de esa acción de Jesús. Juan nos muestra que el resultado de que Jesús había hecho esa señal de sacar a los cambistas del templo, el resultado de esa acción de Jesús fue que muchos, dice en el verso 23 del capítulo 2, creyeron en su nombre. Pero Jesús, dice, no se fiaba de ninguno de ellos porque él conocía lo que había en sus corazones. Así es que el resultado de esa manifestación de Jesús de autoridad dentro del templo resultó en que muchas personas empezaron a seguir a Jesús por lo que él había hecho en el templo.
Pero también en el capítulo 3 hubo otro resultado de esa demostración de autoridad de Jesús en el templo. Vemos a un hombre, a uno de esos líderes religiosos que habían visto esa manifestación de autoridad y de Jesús, había escuchado esas palabras duras de Jesús sobre de ellos, y uno de ellos viene de noche a Jesús, Nicodemo, un líder religioso que presenció este acto de Jesús dentro del templo, se acerca de noche a Jesús por lo que él vio y quiso escuchar las palabras de ese hombre que había demostrado gran autoridad. Y este Nicodemo viene a Jesús de noche y recibe esas palabras de Jesús. En el capítulo 4 vemos a Jesús acercándose a una mujer samaritana. Jesús deja Jerusalén y dice la escritura que le fue necesario pasar por Samaria y se encuentra con una mujer, y a esta mujer le entrega sus palabras. A esta mujer que estaba descalificada, por decirlo así, que era indigna de recibir las palabras, el evangelio, quizás hubiéramos dicho nosotros, es Jesús a quien a ella le entrega sus palabras. Pero el evangelio también nos revela cuál fue el resultado de esa charla que tuvo con la samaritana. El resultado fue que esa mujer creyó en Jesús, y toda la aldea, gran multitud de esa ciudad, vinieron a Jesús y creyeron. Ese fue el resultado. Juan nos narra también que Jesús, en el capítulo 4, que Jesús sana al hijo de un noble. Un hombre que tiene a un hijo moribundo viene, busca a Jesús, le clama a Jesús, y Jesús hace este milagro, y el resultado de esa sanidad, según el capítulo 4, verso 53, el resultado fue que creyó él y toda su casa. Diferentes reacciones. Jesús haciendo una señal o dando una enseñanza, pero produce resultados, a veces positivos, a veces negativos. En el capítulo 5, Juan nos muestra a Jesús volviendo a Jerusalén de nuevo y dirigiéndose al estanque de Betesda y sanando a un paralítico. ¿Cuál fue el resultado de esa sanidad? El resultado de esa sanidad, de esa señal, no fue nada positivo. Ni el paralítico, ni los líderes religiosos que fueron testigos de esa sanidad creyeron. Diferentes reacciones a una señal o a una predicación, porque también ahí vimos a Jesús hablando y dando un discurso acerca de su autoridad, pero no creyeron, ni el paralítico ni los líderes religiosos. Y en el verso 18 el resultado fue muy contrario a lo que quizás nosotros hubiéramos pensado. Desde entonces, dice, procuraban matarle. Así, hermanos, llegamos al capítulo 5 y Juan nos narra otra acción de Jesús, la señal de la alimentación de los 5,000, mostrando a Jesús como suficiente para satisfacer las necesidades de su pueblo, mostrando que Jesús era suficiente para satisfacer a su pueblo, y nos muestra esa señal. ¿Y cuál fue el resultado de esa señal? Bueno, hermanos, aquí no tenemos un resultado tan claro. Tenemos un resultado engañoso. Nosotros vemos que después de la alimentación de los 5,000, en el capítulo 6, hay una respuesta engañosa a esa señal. Muchos procuraron hacerle rey. Muchos querían desde entonces hacer rey a Jesús a la fuerza, bajo sus términos. Y por esa señal pública, la señal pública más grande que hizo, había multitud de gente, y ese milagro lo hizo ante multitud de testigos. Desde entonces Jesús empezó a acumular mucho más seguidores. Así es que, como vimos la semana pasada, Jesús cruza el mar y llega al otro lado, a Capernaum, y las multitudes, dice, lo seguían. Y es ahí, en la sinagoga en Capernaum, donde Jesús da el discurso del pan de vida. Hermanos, ahora Jesús tiene tras de sí una multitud que está aparentando responder de una manera positiva a las señales,
pero Jesús va a aclarar las cosas, hermanos. Jesús, a través de este sermón del pan de vida, va a evidenciar las intenciones de los corazones. Jesús va a separar a ese conglomerado de personas. Había ahora en el ministerio de Jesús un grupo muy amplio de personas que le seguían. Estaban revueltos las ovejas y las cabritas. Así es que el discurso del pan de vida sirvió como un catalizador para separar a las ovejas de las cabritas. Alguien dijo en alguna ocasión, es la verdad la espada que divide. ¿Qué necesitó hacer Jesús para hacer esa separación? Solamente hablar la verdad. No se ocupó mucho. Jesús dio el testimonio acerca de quién era, y eso sería suficiente para dividir a los verdaderos seguidores de aquellos que estaban con sus corazones equivocados. Las señales, por un lado, las señales que Jesús ha venido haciendo a través de su ministerio, lo que ha venido haciendo es ir acumulando un conglomerado cada vez más grande de personas. Así es que después de la señal de multiplicar los panes y los peces, el conglomerado es demasiado grande. Hay demasiados. Y aquí está Jesús en la sinagoga. Y hablando la verdad, aquella verdad que va a dividir. Y lo que Él les dice simplemente es, en pocas palabras, yo soy el pan de vida. ¿Quieren tener vida eterna? Me están siguiendo, pero la pregunta es, ¿quieren tener vida eterna? Tienen que venir a mí, tienen que comer mi carne, tienen que beber mi sangre. Jesús está llevando a un punto crítico su ministerio, porque hay demasiados que le están siguiendo, y es tiempo de que esa multitud tome una decisión. Nadie puede permanecer indiferente ante la persona de Jesucristo. Ningún ser humano podrá permanecer indiferente ante la pregunta más importante de la existencia del hombre. ¿Quién es Jesús? Y esa pregunta requiere respuesta. Esa pregunta requiere una afirmación o una negación. El hombre, hermanos, está obligado a dar su veredicto acerca de quién es Cristo. Eso, hermanos, fue cierto para esa multitud en Capernaum, pero también es cierto para cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús? Solamente hay dos respuestas. Solamente hay dos respuestas. O es Jesús Dios mismo encarnado, o Jesús es un blasfemo, es un mentiroso, o Jesús es un fraude. No hay puntos intermedios. No puedes tener una opinión acerca de Él neutral. Nadie puede permanecer neutral ante la persona de Jesucristo. O Jesús es quien dijo ser, o Jesús es un mentiroso, es un fraude. Hay muchos que dicen, hermanos, que Jesús era una buena persona. Hay muchos que piensan que Jesús es un buen maestro, siendo neutrales. Bueno, Jesús no es Dios, pero Jesús es un buen maestro. Jesús es un buen ejemplo moral. Jesús es alguien digno de seguir sus enseñanzas. Hermanos, eso no se puede. Eso no se puede. Porque si Jesús mintió acerca de lo que Él dijo que era, no puede ser una buena persona. Si Jesús mintió al decir que Él era el único que podía dar vida, entonces no se le puede considerar una buena persona o un ejemplo moral. Si Jesús mintió, Él es un mentiroso y no puede ser ningún buen líder religioso al cual seguir. Si Jesús estaba mintiendo acerca de lo que Él decía que era, Él estaba queriendo tomar entonces un lugar que no le correspondía, como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Mesías. Sería un usurpador y entonces Jesús sería un fraude. O Jesús es Dios
o Jesús es un fraude, hermanos. No puede el hombre pensar acerca de Jesús en forma neutral. Si Jesús, hermanos, estaba aquí con esta gran multitud queriendo que ellos tomaran una decisión, queriendo que ellos dieran su veredicto acerca de quién era Él. Si la intención de Jesús era esa, lo único que Jesús tendría que hacer es hablar la verdad. En el verso 59 nos dice que estando ahí en la sinagoga, y en el verso 60, que al oír ese sermón de Jesús acerca del pan de vida, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: esta palabra es dura. Es dura. La semana pasada estudiamos ese sermón y ese sermón era maravilloso. Ese sermón era maravilloso. ¿Qué contenía ese sermón? Ese sermón decía: yo soy el que les puede sustentar su vida espiritual. Yo soy aquel que si vienen a mí no los va a echar fuera. ¿Recuerdan? Ese sermón era maravilloso, lleno de esperanza, lleno de vida. Yo soy el que les va a proveer, no solamente el que los va a salvar, sino el que los va a sustentar el resto y cada uno de sus días. El que va a sustentar su vida espiritual, el que los va a salvar y el que los va a hacer prevalecer hasta llegar al final. Uno puede pensar, ¿qué tenía de dura esa palabra? Al oírla, dice, muchos de sus discípulos dijeron: esa palabra es muy dura, ¿quién la puede oír? Jesús simplemente fue el verdadero profeta de Dios y habló la verdad. Jeremías 23:29 dice: mi palabra no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Cómo es la palabra de Dios? La palabra de Dios es dura. Porque dice, mi palabra es como fuego, es como un martillo, es más duro que la piedra, que puede quebrantar la piedra. Sus discípulos estaban afirmando esto. La palabra de Dios es dura. Ahora, hermanos, recuerden, tenemos este gran conglomerado de personas. Cuando nos dice que los discípulos dijeron estas palabras, nosotros debemos de entender que dentro de esa multitud de personas estaban los enemigos acérrimos de Jesús, es decir, los líderes religiosos. Jesús estaba predicando en la sinagoga, allí había maestros de la ley, allí había fariseos, había escribas, a los cuales Jesús ya había señalado de una manera muy clara en contra de ellos. Estaban ahí, pero había otro grupo de personas que eran aquellos que le seguían, que seguían a Jesús por las señales. Y dentro de ese grupo de personas estaba un círculo más íntimo, pero más pequeño, aquellos que Jesús había llamado. Y aquí está Jesús entregándole su palabra a todas estas personas. Ahora recuerden, hermanos, ellos dicen, esta palabra fue dura. Si no soportaron la predicación de Juan el Bautista, ¿recuerdan? ¿Y qué hicieron con Juan el Bautista? Le mataron. Él era el más grande de los profetas, ¿verdad? Dijo Jesús. Y su predicación no la soportaron. Pero ahora está no solamente un profeta, está alguien más que un profeta hablando. Si no soportaron la predicación de Juan el Bautista, ¿cómo soportarían los fariseos, esos hipócritas, la predicación de Jesús? En el verso 31 de Jeremías del capítulo 23 nos dice algo acerca del carácter de Dios. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, así ha dicho el Señor. Esos profetas que venían y hablaban cosas blandas, suavizando la palabra de Dios, suavizando, dice, yo estoy en contra de ellos.
Ahora, ¿cómo vendría Jesús como vocero del Padre? Con palabras, suavecitas, tiernitas, o vendría con la verdad que es más dura que la roca, que es como martillo que quebranta. Hermanos, nosotros volteamos y vemos el ministerio de Jesús y estuvo lleno de conflictos. El ministerio de Jesús estuvo lleno de pleitos contra estos judíos, contra los líderes religiosos, contra esa élite de hipócritas profesionales, maestros de las sinagogas. Y es verdad que a veces los fariseos propiciaban esos conflictos, pero si somos objetivos, vemos en la Escritura que la mayoría de las veces es Jesús atacándolos directamente, iniciando el conflicto. Si es que, hermanos, los evangelios sí nos muestran un Jesús hostil contra ese sistema religioso. Porque Él es el verdadero profeta de Dios, hermanos. Dura es esta palabra, dijeron los discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús no suavizó el mensaje. Porque Jesús no bajó las demandas. Porque Jesús no suprimió ningún gramo de verdad por adaptarse a los judíos. Él no quitó ni poquito para tratar de ganar a uno más. No, Él se dedicó a hablar la verdad. Y la verdad resultaba para algunos muy dura, difíciles de creer, difícil de aceptar. Pero Jesús nunca se inclinó, ni se intimidó, ni se doblegó a ninguno de esos eruditos religiosos de su tiempo. Charles Spurgeon, lo cito literalmente, él dice: yo nunca podría creer en el Jesucristo de algunas personas, porque el Cristo en el que ellos creen solo está lleno de afecto y de amabilidad, mientras que yo creo que nunca ha habido un ejemplo de hombría más estupendo. Los mismos labios que pronunciaron que no rompería una caña quebrada son los mismos labios que pronuncian las sentencias más duras sobre los fariseos. Hermanos, este es el Jesús de la Biblia. El Jesús que vino a hablarnos la verdad. ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que ha venido a hacer y qué es lo que Él demanda? Dura es la palabra, dijeron los discípulos. ¿Quién la puede oír? Y lo que realmente ellos estaban diciendo, hermanos, era no era que era difícil de entender lo que Jesús había enseñado. Lo que Jesús había enseñado era muy claro. Lo que ellos estaban batallando era con aceptar lo que Jesús había enseñado, hermano. Lo que Jesús había dicho. El mensaje fue duro. Hermanos, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Se los voy a resumir. En pocas palabras, Jesús les acaba de decir: nadie puede enfrentarse a la eternidad sin someterse a Cristo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el sustento. Yo soy el que descendió del cielo. Y nadie va a poder enfrentarse a la eternidad si no me comen, si no me beben, si no se someten a mí, si no me reciben, si no me hacen suyo. Nadie va a poder enfrentar la eternidad sin eso. Esto les resultó durísimo. Jesús cerró sus caminos. Jesús les quitó todas sus opciones de cómo obtener vida eterna. Le dicen: no. Yo soy. Confían en Moisés, confían en la ley. Jesús les dijo: no. Lo único que tienen que hacer es que crean en mí. Crean en mí. Yo soy el pan de vida. Tienen que venir a mí. Tienen que comer mi cuerpo y beber mi sangre. Tienen que tener un verdadero compromiso conmigo. Me vienen siguiendo. Muchos de tiempo atrás ya venían siguiéndolo. Y Jesús los está poniendo en una disyuntiva. Es tiempo de que decidan. Tienen que decidir. Si tienen un verdadero compromiso conmigo, se tienen que doblegar, se tienen que humillar y tienen que abandonar todo en lo que confían. Es por eso que ellos dijeron: ¿quién puede seguir escuchando esto? ¿Quién puede seguir escuchando esto? Hermanos, así es que entendemos que no fue la dificultad intelectual. No fue que ellos no entendieran el mensaje. Sí lo entendieron, pero no lo aceptaron. Era una dificultad de aceptación del mensaje, no una dificultad intelectual. Así hay muchos, hermanos,
Y cuidado de que no haya entre nosotros quien entienda el Evangelio intelectualmente, pero que le sea difícil, que le sea demasiado duro de aceptar. Porque no son pocos los que entienden el Evangelio, lo que Cristo es y lo que ha hecho, pero que no pueden aceptarlo. Que les es demasiado duro, difícil. Esa demanda que Jesús hizo, ese acto de rendición, de tomarle a Él como la autoridad final. Ellos, hermanos, entendían, como hay muchos hoy, Jesús es la única opción. Y Jesús demanda que abandone mi vida. Jesús demanda que abandone mi vieja vida y que me rinda a Él, hermanos. Esa demanda que Jesús hace es difícil de aceptar para muchos, aunque entiendan lo que Jesús es, lo que Jesús hizo, lo que Jesús ofrece, pero lo que Jesús demanda, no puedo, es demasiado para mí. Así es que Jesús los ha puesto en este predicamento a esta multitud, hermanos. Hay muchos hoy en día que rechazan a Cristo. Y no es porque no entiendan el Evangelio. Hay muchos que están sentados en iglesia y están rechazando a Cristo porque no doblegan sus vidas a Él. A ellos, el Señor les dice, ustedes no pueden tener vida eterna. Y no pueden, y es duro por una simple razón, hermanos. Porque el Evangelio desafía y pone en jaque sus vidas. Cuando escuchan el Evangelio de una manera correcta, el Evangelio lo que hace es te pone en jaque. Hasta hace pocos tiempo yo no sabía jugar ajedrez. Gerson me enseñó a jugar ajedrez a mí. Y estaba jugando con él y de repente él me dice, jaque. Y yo, ¿qué es eso? Y yo, ¿qué es eso? Jaque, jaque, me dice, jaque. ¿Pero qué es eso? Ya me dice, no, es que esta es la pieza clave. La reina, tú tienes que cuidar a la reina. Y tienes todo otras piezas que tienen que cuidarla. Y con esas vas a cuidar y con esas vas a atacar, dice, me estaba explicando. Pero llega el punto donde él ya me tenía acorralado. Y ya aquí ya estás acorralado, me dice. Estás en jaque, ya perdí. No, me dice. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No puedes hacer más que una sola cosa, me explica él. Tienes que huir. Tienes que huir. Tienes que quitarte de ahí y marcharte. Tienes que quitar la pieza de su lugar e irte. Hermanos, el Evangelio pone en jaque la vida del hombre. Hay dos opciones. O huyes o estás muerto. Y la demanda del Evangelio es, muere para que tengas vida. Muere a ti mismo para que puedas recibir la vida que yo ofrezco. Pero no. Muchos, como en esta ocasión, huyen. Huyen porque el Evangelio ha puesto en jaque sus vidas y ellos se marchan, se alejan de Jesús. Así es que dice, y sabiendo Jesús en sí mismo, en el verso 61, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Qué triste, hermanos, que el resultado de este sermón que Jesús acaba de dar del pan de vida, resultó en que sus discípulos, es decir, aquellos que seguían a Jesús por las señales y hasta el círculo íntimo de Jesús, ahora estaban murmurando. Estaban murmurando, se sintieron ofendidos, escandalizados. Ellos murmuraban, les ofendió. Hermanos, estaban pecando. La murmuración es pecado. ¿Sabe qué estaba sucediendo? Jesús acaba de dar un sermón y el resultado de ese sermón fue que los que escucharon pecaron. ¿Les resultó en qué? En pecado. ¿Esto les ofende? Hermanos, esto es la evidencia de la corrupción que está en el corazón del hombre.
Jesús les está dando sus palabras, las palabras de vida. Y el resultado es que el hombre toma esas palabras y peca. Porque no sabemos escuchar a Dios. Porque no podemos escuchar a Dios. Y aún las palabras que tienen vida resultaron en ellos en un motivo, en una motivación para pecar, para murmurar. Porque el hombre no sabe escuchar a Dios. El hombre está corrompido en su corazón y no sabe, no puede escuchar la voz de Dios. Para algunos las palabras de Dios son difíciles de entender. Y esto sobre todo es cuando el evangelio no es bien presentado. Pero no es el caso. Jesús ha sido claro. Para otros las palabras de Dios son difíciles de creer cuando vemos, ¿verdad? Cuando nos explican bien el evangelio y entendemos lo que Dios hizo. Y nos maravillamos cuando decimos, wow, es a través de la justicia de Dios lo que Dios hizo por mí, como yo puedo ser salvo. Eso es difícil de creer. Eso es difícil de creer. No, yo tengo que hacer algo para ser salvo. No, es por gracia. Eso es difícil de creer. Pero para otros hermanos, el evangelio resulta en algo difícil de practicar. Cuando escuchamos las demandas, cuando Él nos dice que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda a causa de Él la ganará. Hermanos, así es que ellos les resultó difícil, murmuraron, se ofendieron. Hermanos, pero no creyeron. Pero ¿qué nos hace pensar que una persona, escúcheme lo que le voy a decir, qué nos hace pensar que una persona que ya ha estado viendo las señales de Dios, la benevolencia de Dios, la misericordia de Dios, ellos habían experimentado las señales del día anterior y quizás otras, y habían escuchado otros sermones de Dios, de Él, no, ¿qué nos hace pensar que ellos creerían por este mensaje? Ellos no creyeron ni por las señales y ahora no creen por las palabras. Y lo que siguiente que les dice Jesús es, bueno, ¿no creen? Pues un día se van a dar cuenta que lo que yo les he estado diciendo es verdad. Así sucedió con una de mis hijas, ya se los he contado. Estaba Yalincita chiquita y estaba en el kinder y ella le estaba compartiendo el evangelio a otras niñas en la escuela y le estaba hablando del infierno, le estaba hablando de la salvación y no, yo no creo en el infierno, yo no creo. No crees, y ella chiquita, pues no importa, cuando te mueras te vas a dar cuenta. Va a haber un día, y aquí Jesús les está diciendo, ustedes no creen ni por señales ni por palabras, pero va a haber un día donde ustedes van a entender que lo que yo dije fue verdad. ¿Y cuándo será esto? Verso 62, pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Un día los hechos van a demostrar que mis palabras eran verdad. Un día no van a tener dificultad para aceptarlo. ¿Ustedes no creen que descendí del cielo? ¿No creen que yo soy el pan que descendió del cielo? ¿Y saben cuándo van a creer? Cuando me vean subir. Porque algunos de ustedes me van a ver subir y van a decir, verdaderamente, este que está subiendo al cielo es el que había bajado. Y ahí no van a tener dificultad para creer que lo que yo les dije fue verdad. Hermanos, hoy nosotros predicamos el evangelio y hay algunos que les ofende y rogamos que crean. Yo quiero decirte a ti, si tú no has rendido tu vida a Cristo verdaderamente y te sometes a Él como Él lo demanda, este evangelio que predicamos, este evangelio que es por gracia, este evangelio que tiene una demanda de abandonarte a ti mismo y de confiar en Él para salvación, y no das muestra y evidencia de un verdadero compromiso con Cristo, de ser un verdadero seguidor, un día te vas a dar cuenta.
que estas demandas de Jesús eran verdaderas cuando le veas volver. Porque el mismo también que ascendió va a ser el mismo que va a volver. Y te vas a dar cuenta, verdaderamente, Él era el Señor. Y yo no viví mi vida tomándole a Él como Dios. Yo viví mi vida como yo quise. Yo viví mi vida bajo mis estándares. Yo viví mi vida bajo una idea errónea, mutilada, diluida de quién era Él. Pero Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, y le verás descendiendo desde los cielos y será demasiado tarde. Todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Verso 63. Oh, hermanos, aquí tenemos a Jesús. El Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. ¡Cuánta misericordia! ¿Están molestos? ¿Están murmurando? ¿Se les hace muy duro el mensaje? Este es el mensaje. Estoy hablando de cosas espirituales. ¿Se enojan en su corazón por la verdad? Están perdidos. Son pecadores. Van a morir en el desierto como murieron sus padres si no comen de este pan. Van a morir eternamente si no comen de este pan que el Padre les está dando. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada les aprovecha. Y las palabras que yo les estoy dando, que les he hablado, son espíritu y son vida. Todo mi mensaje que les ofende es acerca de la realidad espiritual. Hermanos, pero cuando la realidad es demasiado abrumadora, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el hombre cuando le sucede algo que la realidad lo sobrepasa? Que es demasiado dura. Se bloquea. Así decimos, ¿no? Entra en shock, se bloquea. Cuando esa realidad es demasiado abrumadora y no existe interés por cambiarla, ¿qué hacemos? Negamos esa realidad. No es verdad. Esto no me puede estar pasando a mí. No puede ser así. Y aunque la realidad esta persona esté frente a esa realidad, la persona niega esa realidad, cierra sus ojos y dice, no, esto no es así. Y se bloquea. Esto sucede comúnmente con personas que pasan traumas fuertes. No. Mi madre no murió, mi hijo no murió. No. Y se niegan a una realidad. No. O las personas que tienen un problema de adicción. No, yo no soy un adicto. No, yo no tengo problemas con la bebida. No, yo no tengo problemas con eso. No. Y esta es la realidad. Las evidencias están y todo. Su condición es clara de cómo está. Pero la realidad es tan abrumadora que las personas la niegan. Y cuando no hay un interés de cambiarlo, por supuesto, esa realidad simplemente hay que hacerle un lado. Esto es lo que estas personas estaban haciendo. Estaban insistiendo, hermanos, en interpretar el sermón de Jesús de una manera literal. No, el sermón era muy claro, pero estaban ahí los líderes religiosos y estaban diciendo, tenemos que comer su carne, canibalismo. La realidad es muy dura. Jesús les estaba diciendo, tienen que comprometerse conmigo. Tienen que dejar su sistema religioso y tienen que confiar en mí. No, eso no podemos. Entonces, ¿qué está diciendo? Ellos empiezan a decir, está diciendo literalmente que comamos su carne y que bebamos su sangre, sacrilegio. Es un blasfemo. ¿Cómo vamos a hacer eso nosotros, judíos, que nos cuidamos tanto, nos lavamos 7 veces las manos, tenemos nuestros ritos de purificación, que comamos carne y que bebamos sangre? La realidad fue tan abrumadora que ellos decidieron cerrar sus ojos y decir, no, esto no es así. Lo que Jesús está diciendo es otra cosa.
Jesús les está diciendo, no, yo les estoy hablando de realidades espirituales. En cuanto más aclaraba Jesús que eran realidades espirituales, estas personas más se enfurecían. Hermanos, así pasa con el corazón de muchos de nosotros. Cuanto la palabra más se nos es expuesta y no estamos dispuestos a cambiar, más nos enojamos, más nos molestamos. El sermón cada vez es más duro, no lo soportamos y ¿sabes qué pasa? Te vas a un lugar donde te hablen una palabra que te motive, que te haga sentir bien, un lugar donde te endulcen el oído y llegues a tu casa contenta y dices, esta es la realidad. La realidad, hermanos, es estás perdido, necesitas de la gracia de Dios, no puedes contra tus enemigos espirituales, no puedes contra el Satanás, no puedes contra sus huestes, tú no puedes ni contra los deseos y los apetitos de tu carne. Necesitas la gracia de Dios, necesitas someterte a Él, humillarte a Él y Él te dará la vida espiritual que necesitas. Los discípulos se quedaron entonces confundidos. Se está diciendo que tenemos que comer carne. Se está diciendo que tenemos que beber literalmente sangre. Esto es muy duro. Ya hasta su círculo íntimo estaba confundido. Pero Jesús no repara en aclararles eso. Y Él les dice, no, verso 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Lo que ustedes deben de recibir y lo que ustedes deben de comer son mis palabras. Es un mensaje de vida para el que cree. Así, hermanos, vemos cómo el mensaje, el glorioso mensaje del Evangelio, en unos los enfurece y en otros les da vida. El mismo mensaje tiene el poder para producir ambos resultados, como ya lo vimos en el repaso de todo el Evangelio de Juan. En unos producía que creían y en otros producían queremos matarle. El mismo mensaje tiene estos dos efectos y es lo que la Escritura nos dice en Filipenses 1:18, que el Evangelio para los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para nosotros es salvación. Y esto de Dios. También lo dice en 2 Corintios 2:16, que para unos Cristo es olor de vida para vida, pero para otros Cristo es olor de muerte para muerte. ¡Wow! Asombroso, ¿verdad? Hermanos, Jesús exige un veredicto. ¿Quién es Jesús? ¿Qué produce en ti? ¿Vida o muerte? No puedes permanecer neutral, hermanos. Verso 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Vamos a acorralarlos más. Jesús quiere que su círculo íntimo, quiere que sus discípulos, los que Él llamó, manifiesten lo que hay dentro. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Desde entonces, como resultado de esto, como consecuencia de ese sermón, como resultado de haberles declarado que Él ya sabía que algunos no creían, desde entonces muchos dijeron, me retiro. Jesús no les dijo, bienvenidos todos a la gran familia de Dios, hoy hay fiesta en los cielos porque ustedes me están siguiendo. Jesús no les dijo, ustedes me están siguiendo a mí, se han vuelto seguidores míos, ahora todos son bienvenidos a mi reino. Jesús no les dijo eso. Jesús no hizo eso. Lo que sí hizo Jesús es decirle, yo sé
que muchos de ustedes no creen. Jesús no estaba interesado en que le siguieran todo este grupo de personas. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hermanos, este sermón de Jesús sofocó un gran avivamiento. Este sermón de Jesús sofocó un falso avivamiento. Las palabras de Jesús sofocaron lo que pudo haber llegado a ser un falso avivamiento. ¿Qué tenemos a estas alturas del ministerio de Jesús? Tenemos, hermanos, una sinagoga donde está Jesús predicando, repleta por dentro y por fuera, las multitudes rodeando la sinagoga tratando de escuchar a Jesús. Algo nunca antes visto en Capernaum. Pero Mateo lo dice acerca de Capernaum, que el pueblo que habitó en tinieblas, hablando de Capernaum, vio gran luz, y se cumplió cuando Jesucristo fue a Capernaum y le pasó tiempo enseñándoles la palabra de Dios. Pero esa gran luz, hermanos, sería una luz verdadera, no un falso avivamiento, no un fuego extraño en Capernaum. Teníamos entonces una sinagoga, una iglesia llena por dentro y las multitudes afuera, viniendo por montones, de todos lados venían. Recordemos que en estos días era el tiempo de la Pascua, ya se los había explicado. Ahí había personas de muchas partes del mundo antiguo que habían venido a la Pascua, pero que habían escuchado de Jesús y ahora estaban siguiendo a Jesús. Había muchos extranjeros ahí, de todas partes del mundo, queriendo escuchar a Dios. ¿Esto no les suena como que a un avivamiento? Multitudes entusiastas por escucharle, todos hablando de Jesús. El tema era Jesús. Jesús hizo esto. Jesús multiplicó los panes. Jesús multiplicó los peces. Jesús sanó un paralítico. Todos hablando entre ellos lo que Jesús había hecho. Sí, Jesús, mi sobrino estaba a punto de morir. Y su papá fue a Jesús y cuando volvió, el niño ya estaba sano. Y hablando de todas las cosas que estaba haciendo Jesús, la multitud murmurando y hablando, entusiasta por todas las obras que Jesús había hecho. ¿Esto acaso no parece ser un gran avivamiento? Sus seguidores ahora se acumulaban a montones. Y cada uno de ellos ahora podía ser un testigo que llevara el mensaje a sus ciudades. Todos esos extranjeros, ahora ellos podían ir a sus ciudades y predicar acerca del Jesús que habían conocido. ¿No suena esto a un avivamiento? Todas las condiciones para un gran avivamiento se estaban generando en Capernaum y estaban ahí las multitudes, el mensaje, el entusiasmo de las personas. Hermanos, pero la realidad no era tan positiva. La estrategia de Jesús no era acumular multitudes. La estrategia de Jesús no era acumular este tipo de multitudes interesadas en milagros. La intención de Jesús no era que el mundo escuchara de un Jesús diluido y moldeado. Esa idea de un Jesús a la manera y a la forma de como el hombre lo quiere ver, nunca fue aceptable. Ellos irían a sus ciudades y dirían: hicimos rey a Jesús, y Jesús nos dio lo que nosotros le pedimos, y Jesús nos dio los panes, y Jesús nos dio los peces, y estábamos enfermos y veníamos a Él, y Él nos sanó. Tú debes de creer en Él, Jesús, recíbelo, acéptalo, y serás salvo. La idea de expandir el mensaje de un Jesús corrompido nunca fue el deseo de nuestro Salvador. Su tarea se enfocaría en trabajar con un grupo muy pequeño, 11 hombres. 11 hombres. Ellos serían esa primer pequeña iglesia, no las multitudes con un corazón corrompido. Ellos eran la clave para la expansión de la iglesia.
un verdadero cristiano, no un seguidor corrompido, corrupto. Así, hermanos, Jesús le entrega ese mensaje a toda esa mezcla de incrédulos y de discípulos verdaderos. Les entrega lo que debían de oír. Ellos escucharon personalmente a Jesús, ellos vieron personalmente los milagros que había hecho Jesús. Muchos de esos que le abandonaron fueron personas que caminaron muy cerca de Jesús por un tiempo, pero que al final se apartaron. Y se apartaron, hermanos, sin tener. Los que se fueron personas que se fueron sin tener el conocimiento más básico acerca de la persona y de la obra de Jesús. Ellos no entendieron. Desde entonces muchos se fueron porque ellos no entendieron quién era Jesús y lo que había hecho. Ellos se marcharon sin tener el corazón de un verdadero discípulo, sin haber experimentado la verdadera fe. Esto es una tragedia. ¿Ha escuchado la frase del odio al amor solamente hay un paso? ¿Sabe cuál es ese paso? La pregunta es, ¿cuál es ese paso? Estas personas habían caminado con Jesús y estaban entusiastas por Él, pero de repente ahora se van. Del odio al amor solamente hubo un paso. Y ese paso fue ser veraz, hablar la verdad. Hablar la verdad. Jesús deja que se vayan, no los retiene. No vemos a Jesús tratando de retener a las multitudes. No les dice, esperen. Les ofendió el sermón, espérense, pero tengo otros sermones más tranquilitos. Tengo otros sermones en los que sí podemos concordar. Tengo otros temas que les puedo enseñar en que no vamos a tener conflicto. Espérense, no se vayan. No. Los deja que se vayan. Los deja que se vayan. Porque no pueden ser indiferentes, hermanos. Porque el que está frente al Evangelio no puede ser indiferente. O eres frío o eres caliente. O eres frío o eres caliente. O estás conmigo, dice Jesús, o estás en contra de mí. Pero tu vida no rendida, tu vida no sometida a mí, tu vida no comprometida conmigo y con mi palabra, tu vida esa la aborrezco, la vomito. Esa es la realidad espiritual que ofende, que es dura, que es pesada, que hace que muchos se vayan, se alejen de la iglesia, cuando la iglesia predica la verdad. Verso 67 dice, desde entonces... 67. Dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Aquí muchos evangélicos sentimentales dirían, ay, aquí la verdad es que Jesús sí está siendo agresivo. No, Jesús es un varón. Jesús es un ejemplo de hombría, como lo dice Spurgeon. Jesús no está siendo agresivo, Jesús está siendo veraz, sin temor. Porque el corazón de Jesús no estaba ligado, no estaba corrompido a querer agradar a los hombres. Jesús no era inseguro acerca de quién Él era. Jesús no tenía las inseguridades para decir, si me dejan, ¿qué va a ser de mí? Jesús sabía que tenía al Padre. Y que agradarle al Padre era su deleite, y que ese era el propósito de su venida, agradarle y hacer la obra que el Padre le había encomendado, no agradar a los hombres. Y confiaba en el Padre, que los que el Padre le diera, Él los iba a salvar. Él confiaba. Si verdaderamente el Padre los ha traído a salvación, no se van a perder. Así es que con toda libertad Él podría decirle aún a su círculo más íntimo, ¿te quieres ir? ¿Te quieres ir? ¿Se quieren marchar ustedes también?
Hermano, no lo tome con un tono sentimental de decir qué difícil fue para Jesús. No. Jesús no lo decía por él, hermanos. Jesús no hizo esa pregunta. Jesús sabía la respuesta. De forma valiente, de forma clara, calculada, Él confronta a su círculo más íntimo y los fuerza, los aprieta, los pone en estrecho a declarar si le aman o no. Ese es el Jesús de la Biblia. Puso en el predicamento a los demás. Su predicación puso en predicamento a los que se fueron. Y ellos se fueron. Pero también el Señor pone en este predicamento a los suyos. ¿Se quieren ir ustedes también, hermanos? Las palabras de Jesús en su sermón sacó a la luz lo oscuro de los corazones de aquellos que le abandonaron. Pero esas mismas palabras hacen que salga a la luz la fe gloriosa que Dios puso en sus hijos. Le responde Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Ser veraz resultó para unos el alejarse de Dios, y ser veraz, la palabra de Dios entregada a uno de sus hijos. ¿Recuerdan Pedro? Pedro, ¿me amas? ¿Qué quería hacer Jesús? ¿Destruirlo? ¿Destruir su autoestima? ¿Humillarlo más de lo que Pedro ya estaba humillado? ¿Sus palabras eran difíciles? Sí. ¿Sus palabras eran duras? Sí. ¿Por qué? Porque son veraces. Porque son necesarias. Y así como aquellos se fueron, esas palabras les dice: ¿ustedes quieren irse? Oh Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Olor de vida para vida. Las palabras de Jesús para unos resultaron en muerte, duras, y se alejaron de Él. Pero las palabras de Cristo para los suyos resultan en la confesión de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Señor, no tengo otro lugar a donde ir. No tengo más en quien confiar. Señor, no hay nada que nos pueda satisfacer ni pueda sostener nuestra vida espiritual. La confesión gloriosa que Pedro hace aquí como resultado de las palabras duras de Jesús. Hermanos, no solamente Jesús apagó ese avivamiento. Que se vayan, que se deshaga la bola. No solamente Jesús separó a las ovejas de los cabritos, sino que ahora esos cabritos ya no son unos cachorritos. Están creciendo en el conocimiento de quién es Dios. Ellos están creciendo verdaderamente en el conocimiento de quién es Dios. Es verdad. Ellos están dando cuenta de lo que cuesta seguir a Cristo. Ellos están dando cuenta de lo que Jesús va a hacer por ellos. Ellos están entendiendo que Jesús va a ir a la cruz y va a dar su vida por nosotros. Para muchos va a parecer la derrota,
al verle crucificado, le matamos, ganamos. Pero Jesús está formando a sus discípulos. Y ahora ellos pueden declarar con más luz, con más fe, con más entendimiento lo que Jesús es para ellos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y te vamos a seguir. Acabas de apagar un avivamiento, Señor. Y ahora los comentaristas, la mayoría de los estudiosos dicen, Jesús se volvió a quedar aquí con los 12. Jesús parte de Capernaum de nuevo con su grupo más íntimo. De nuevo. Echaste todo a perder, Jesús, pensaba Judas. Ya se estaba gestando todo para el establecimiento del reino terrenal, liberarnos de Roma, tener la libertad y la prosperidad que deseamos como nación, y lo acabas de echar a perder. El corazón de Judas se fue endureciendo. Y el texto nos habla de Judas, ¿verdad? Hermanos, pero voy a terminar con esto. Vaya conmigo a 1 de Pedro capítulo 2, verso 7. Sí. Vamos a leer desde el 6. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en ella no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Él es para vosotros precioso. La pregunta es, hermanos, es la misma. Cada vez que exponemos la escritura, la palabra, y la palabra nos habla del evangelio, estamos en una disyuntiva siempre. ¿Quién es Jesús para ti? Él es precioso. Él es glorioso. Él es maravilloso. Él es donde me puedo sentir seguro, esa roca donde puedo yo estar bien cimentado. O Él va a ser esa roca que va a ser una piedra de tropiezo para mí. Y voy a salir y voy a murmurar en contra del sermón, en contra del pastor, en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque allí hablaron la verdad. Y la verdad para uno resulta en ver a un Cristo maravilloso que ofrece vida eterna y sustento. Y para otros dicen, no, ¿ahí qué vida va a haber? Ahí nomás me hacen sentir mal. Hermanos, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? Examina tu corazón y que el Señor te ayude y te dé la fe para creer en su palabra. Y que su palabra, aunque es dura en ocasiones, su palabra es vida. Es vida y es lo que necesitas. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.